Mm, las sesiones de los lunes las estructuré por distintos temas, ¿ya? Vamos a aprender algunas cosas sobre terapia Gestalt, hoy día un poquitito sobre meditación, eh, y todo lo que vamos a hacer aquí en los lunes son, por un lado, herramientas teóricas que facilitan la autoobservación y también herramientas prácticas. Entonces siempre vamos a tener una charla que durará una media hora, después podremos hacer preguntas, vamos a hacer un ejercicio vivencial práctico y luego vamos a compartir qué es lo que nos ocurrió durante el ejercicio. Y esa es la parte más interesante porque vamos a poder escuchar el proceso de los otros, vamos a poder empezar a conversar sobre lo que nos ocurre eh, internamente. Y los ejercicios también van a tener cierto valor terapéutico al mismo tiempo. ¿Sí? Te vas a dar cuenta de cosas, eso te va a permitir tomar conciencia de ti misma, de ti mismo. Entonces, el tema de hoy eh, tiene que ver con lo que yo hablaba en la primera sesión, la clase que hice por YouTube, que está en la página web también, digamos la clase número 0. Cuando miramos el eneagrama, dentro del círculo hay un triángulo y en el punto de arriba del triángulo está el eneatipo 9, ¿ya? Luego, en una esquina del triángulo tenemos el eneatipo 6 y en la otra esquina tenemos el eneatipo 3. En la tradición del budismo se dice que hay 3 venenos en la mente. Estas 3 tendencias, estos 3 venenos de la mente, son lo que nos alejan del ser. Y en el eneagrama están representados respectivamente en esos 3 puntos. Entonces el eneatipo 9 representa la ignorancia, ¿sí? El eneatipo 9 es la pereza espiritual que tiene que ver con que vivo en una especie de bruma o neblina psíquica en la cual soy incapaz de percibirme a mí mismo, ¿ok? Es como una especie de anestesia. Entonces el primer veneno de la mente es la ignorancia. En el punto 6 está el rechazo. Y el rechazo es la actitud de esto que estoy experimentando ahora, no lo quiero. ¿Sí? Entonces el rechazo sería no quiero lo que tengo, la ignorancia sería no me entero de lo que tengo. Y en el caso del punto 3 lo que tenemos es el apego, que es deseo lo que no tengo. ¿Sí? Estos venenos de la mente, según Buda y el budismo, son el origen del sufrimiento, ¿ya? Es decir, el único motivo por el cual sufrimos es porque estamos en la ignorancia, es decir, no percibimos lo que nos pasa, es porque estamos en el rechazo, es decir, lo que nos pasa no lo queremos así como es, o bien queremos que nos pase algo que no nos está pasando. Si uno pudiese dejar esas 3 tendencias de la mente, dejaría de sufrir. Entonces el primer paso o el primer movimiento que tenemos que hacer para poder salir del juego del ego y del sufrimiento es salir de la anestesia, ¿sí? Y salir de la anestesia significa empezar a sentir lo que ocurre dentro de nosotros, ¿ya? Literalmente sentir tu cuerpo, comenzar a ser consciente de los pensamientos, de las sensaciones que los pensamientos provocan, de las sensaciones de tu cuerpo físico. Empezar a darnos cuenta que no somos solo una especie de máquina que piensa, sino que además hay un cuerpo que siente, y todo lo que siente el cuerpo además tiene muchas dimensiones de profundidad. Está en las necesidades fisiológicas, tienes hambre, tienes sueño, te cansas y todo eso se siente en el cuerpo. Algunos de nosotros, especialmente los subtipos de conservación, tenemos mucha dificultad para sentir las necesidades fisiológicas del cuerpo. Y eso es un gran problema,
¿sí? No parece gran cosa, pero realmente genera desequilibrio psicológico muy profundo. Que cuando estás cansado no te das cuenta que estás cansado, que cuando tienes hambre no comes, que comes cuando no tienes hambre, que duermes cuando no tienes sueño o no duermes cuando tienes sueño, que te cuesta, por ejemplo, también conectarte con la necesidad de sobrevivir, entonces a lo mejor tienes una pelea con el dinero, no te gusta el dinero, como si el dinero fuese malo, cuando en realidad el dinero es lo que te permite sostener tu vida. Entonces todo eso tiene que ver con el nivel fisiológico más básico. Algunos estamos muy desconectados del nivel fisiológico. Luego, eh, hay otras necesidades que son un poco menos fisiológicas y que tienen que ver más con la personalidad y las relaciones. Entonces tiene que ver con cómo te sientes, si es que te reconocen, si es que no te reconocen, la necesidad de que te amen, que no te amen, que te escuchen, que no te escuchen, la necesidad de ser útil frente a los demás, etcétera, ¿ya? Y cuando esas necesidades están en juego es cuando aparecen todas las emociones humanas, ¿sí? La culpa, la vergüenza, el miedo, eh, qué sé yo, y todos los matices de todas las emociones. Entonces tenemos este nivel emocional que no tiene que ver necesariamente con las necesidades del cuerpo físico y muchas veces no somos conscientes de nuestras propias emociones, ¿sí? Podemos estar furiosos durante la vida entera y no darnos cuenta que estamos furiosos. Podemos estar asustados y no somos conscientes que tenemos miedo. Podemos sentir culpa y no nos damos cuenta de que tenemos culpa. Cuando no somos conscientes de nuestras emociones también es muy problemático y el desequilibrio psicológico es muy evidente. Cuando uno no es consciente de una emoción, la emoción te controla sin que te des cuenta. Entonces, si estás furioso, pero no sabes que estás furioso, a lo mejor agredes de forma pasiva, o a lo mejor creyendo que en realidad solo estás manifestando alegría y pasión, estás avasallando a todo el mundo y pasándolo por encima. O si tienes miedo y no eres consciente de tu miedo, a lo mejor estás todo el tiempo dudando de qué es lo que podrías hacer, estás todo el tiempo preocupado de tener más seguridad y más seguridad, estás ansioso todo el tiempo y tú crees que lo único que te falta es tener vacaciones y relajarte, cuando en realidad la ansiedad y el miedo está controlando toda tu existencia y no tienes un respiro del miedo y entonces vives en un estrés permanente, a lo mejor no puedes detener la acción o a lo mejor estás paralizado en tu acción, etcétera. Entonces, cuando las emociones no las experimentamos de forma consciente, nos dominan. Somos esclavos de nuestras emociones. Cuando tenemos conciencia de las emociones, entonces las emociones empiezan a convertirse en información útil que nos permite vivir mejor, relacionarnos mejor, etcétera. Sí, porque todas las emociones también, cuando se viven de forma consciente, nos indican las necesidades psicológicas que tenemos. ¿Sí? Si tengo enojo, a lo mejor es porque necesito poner límites, necesito hacer algún cambio, me he sentido pasado a llevar en algo y entonces si reconozco mi emoción, luego puedo realizar la acción correcta que me permite hacer lo que necesito, relacionalmente con otras personas, conmigo mismo, etc. Y también hay sensaciones más sutiles aún que las emociones, que tienen que ver con todo el campo del pensamiento. Somos escasamente conscientes de las cosas que pensamos, ¿sí? Hay, se podría decir, es como si la mente fuese una especie de varias estaciones emisoras de radio que están todas funcionando simultáneamente y hay una o dos o tres que se escuchan en primer plano. Y ese primer plano son los pensamientos conscientes que experimentamos todo el tiempo. Pero en segundo plano hay aproximadamente unas 100 o 200 emisoras que están todo el tiempo funcionando. Y de ese diálogo y de esas estaciones emisoras no somos conscientes. Entonces hay miles de creencias, de actitudes, de suposiciones, de interpretaciones que tenemos de la realidad de las cuales no tenemos ninguna conciencia. Simplemente porque no hemos puesto atención y no hemos escuchado, no hemos ajustado la sintonía para tomar conciencia de lo que pensamos en esos niveles más sutiles, ¿ya?
Y esos pensamientos inconscientes siempre están teniendo un efecto sobre el cuerpo. Están constantemente generando emociones, están generando sensaciones en el cuerpo físico y nos producen, sobre todo cuando las emisoras emiten programas negativos, ¿sí? Producen un profundo desgaste en nuestro cuerpo y nos hacen interpretar la realidad de formas bastante distorsionadas y no tenemos conciencia de eso. Y hay un nivel más profundo todavía, que ya va más allá del ego, que también se puede percibir en el cuerpo, que tiene que ver con la dimensión del ser. La vida tiene un pulso y tiene un ritmo, tiene una sintonía. Es como si todo el plano de la vida, el planeta con todos los seres vivos, eh, incluyendo todo el sistema planetario, la galaxia, si es que hay vida en otros planetas, se podría decir que todo lo que existe tiene un pulso, ¿sí? Tiene una frecuencia, está pulsando, ¿sí? Entonces ese nivel también lo podemos percibir. Habitualmente cuando estamos en el ego es como que ahí está el pulso de todo el universo, que también pulsa en tu propio cuerpo, y el ego está ahí comprimido y no puede percibir ese pulso. Y cuando no percibe ese pulso, se enferma, ¿sí? Y sufre. Entonces, si nos empezamos a volver cada vez más sensibles, empezamos a percibir ese pulso. Y entonces, eso que estaba rígido y que estaba congelado, puede empezar a vibrar en esa frecuencia, ¿sí? Y entonces, cuando podemos percibir ese nivel, empezamos a aprender cómo salir de nuestra personalidad y de nuestro ego. Me salió bien la coreografía con las manos. Hola, Hola, hola Cecilia, hola, bienvenida. hola, llegué. Tarde, pero llegué. Bienvenida. Gracias. Voy a dejar apagado tu micrófono y luego te saludamos mejor y conversamos contigo. Ok. Bien, entonces, volviendo un poco hacia atrás, lo que necesitamos hacer primero que nada es salir de la ignorancia, es empezar a volver a la capacidad de percibir y sentir en todos los niveles, desde las necesidades fisiológicas, las emociones, captar los pensamientos más sutiles y también poder sentir ese pulso que está más allá del ego, que es la vida misma. Cuando te alineas con ese pulso, entonces se podría decir que estás en el ser, ¿ya? Espero que durante el curso podamos tener al menos una intuición de eso, ¿no? Todos lo hemos tenido de todas formas, cuando fuimos niños y estábamos sumergidos en la realidad, en la vida, en la actividad que estábamos, lo estábamos sintiendo. Y cuando somos adultos también nos ocurre. Son esos momentos en que estás en silencio, estás muy presente en el ahora y parece que todo se ordenara de manera muy espontánea. Empiezan a producirse sincronías en tu vida, piensas en alguien, te llaman y hay una sensación de bienestar general. ¿Sí? Eso es lo que ocurre cuando estamos en ese nivel. ¿Qué es lo que es qué es lo que es el ego? Es todo lo que nos impide conectar con ese pulso. Es todo eso que dentro de nosotros se resiste a sentir, entonces estás congelado. Entonces el primer paso es aprender a sentir, porque cuando aprendemos a sentir comenzamos a descongelarnos. Es como si el ser comenzara de nuevo a respirar. Lo que nos ha pasado es que cuando fuimos niños vivimos diferentes situaciones traumáticas, dolorosas, insostenibles, ¿sí? Y, y no nos quedó otra opción que desconectarnos de ese dolor, de esa angustia que estábamos experimentando. El desconecte es tu eneatipo, ¿sí? El eneatipo es el mecanismo de defensa que te ayuda a no sentirte a ti mismo. Entonces el eneagrama es un mapa de las formas en que las personas nos desconectamos de nosotros mismos. Y por eso mismo, cuando identificas tu eneatipo, puedes reconocer la forma en que te estás defendiendo y eso te permite tocar ese espacio más profundo. Es una ayuda, ¿sí? Hackeamos el mecanismo de defensa, se desarma y entonces de pronto percibes un lugar más profundo que está ahí, que siempre estuvo ahí, pero que habíamos perdido acceso a eso.
Lo que les voy a enseñar hoy día es una técnica de meditación muy sencilla que la vamos a usar mayoritariamente para observar el ego, ¿ya? No vamos a hacer esta práctica de meditación con una intención de ir más allá del ego, sino de observarlo, ¿ya? Todo lo que ocurre en el nivel y en el plano del ego. Y cuando digo ego me refiero al nivel del pensamiento, la emoción y el cuerpo, ¿ya? Que son como tres centros de funcionamiento básicos y fundamentales de todos los seres humanos. Todos tenemos una dimensión fisiológica relacionada con la supervivencia muy concreta, todos tenemos un plano emocional relacionado con la dimensión relacional con otros seres humanos, y tenemos un plano mental, ¿sí? Entonces vamos a usar esta técnica de meditación para observar esos tres niveles del ser, o bueno, sí, del ser, de nosotros mismos. Eh, es posible que durante la práctica toques un nivel más profundo, ¿ya? Eso va a depender de cuánto hagas esta práctica de meditación, ¿ya? Mi sugerencia para poder observar el nivel del ego es que la práctica la hagas al menos 2 veces durante la semana. Si no pueden ser 2 veces y puede ser solo una, está perfecto, ¿ya? Ahora, si tienes la intención de ir un poquito más profundo, puedes hacer esta meditación todos los días. Y si empiezas a hacer la práctica todos los días, vas a ver que va a empezar a ocurrir algo ahí en tu conciencia, vas a empezar a sentirte diferente y vas a entrar en un proceso más profundo. En YouTube tengo muchos videos sobre meditación y les voy a recomendar varios si es que quieren profundizar más en la meditación misma. Si quieren profundizar aún más en la meditación, en noviembre voy a hacer un curso de meditación online. Están invitados y son bienvenidos a participar. Entonces, ¿cómo funciona la técnica que les voy a enseñar? Es brutalmente simple. Se trata de sentarse sin moverse. Eso es todo, ¿ya? Cuando nos movemos, evitamos nuestras sensaciones, ¿sí? Constantemente estamos moviéndonos. Y el cambiar de postura constante nos permite poner esa bruma, poner esa anestesia sobre la sensación que tenemos en el cuerpo. Entonces, cuando uno se sienta inmóvil durante unos 20 o 25 minutos, empiezas a percibir con una claridad brutal lo que hay dentro de ti. Es muy sencillo, el solo acto de no moverse te conecta con las sensaciones que tienes y las empiezas a reconocer. ¿Okay? Esta técnica de meditación se llama Vipassana, ¿ya? Vipassana quiere decir ver la realidad tal cual como es. El ego nunca quiere ver las cosas como son. ¿Cuáles cosas? Las cosas del mundo interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mundo interno hay incomodidad, hay dolor, ¿sí? Hacer el viaje de autoconocimiento no es descubrir ángeles, bolas de luz hermosas dentro de tu ser, ni nada por el estilo. El viaje de autoconocimiento, el primer paso es poder mirar el desorden y el caos que hay allá adentro. Ni siquiera para que se ordene, sino simplemente reconocerlo y verlo, y empezar a darnos cuenta cómo es ese panorama en el que estamos viviendo siempre. Es como si viviésemos en dos mundos. Uno es el mundo externo, en donde está tu casa, está tu trabajo, están tus relaciones, y ese mundo es el mundo que puedes ver con los ojos. Y el mundo interno es el mundo que se siente por dentro. Tú cierras tus ojos, sientes tu cuerpo, y ahí está tu mundo interno. Es un universo paralelo. Y tenemos tanta atención puesta en el mundo externo que el mundo interno parece que no existiera. Sin embargo, todo lo que pasa en el mundo externo es un reflejo de lo que hay en el interno. Entonces muchas veces no nos resultan muchas cosas en lo externo porque en el mundo interno hay un desorden. El problema es que ese desorden no se ve, no se puede dibujar, no se puede graficar, no se puede ordenar de esa manera. El mundo interno solo puede ser percibido de forma directa.
¿ya? Y la única forma de poder percibirlo es sentir, es empezar a sentir, es empezar a percibir. Entonces, vamos a hacer esta práctica no con la intención de hacer ningún cambio. La única intención de esta práctica es poder empezar a ver lo que hay dentro de nosotros. Si ese ver nos lleva a descubrir cosas que no son agradables, entonces es porque estamos haciendo bien el trabajo, ¿sí? Después del ver, después del reconocimiento, se empieza a abrir la posibilidad de una transformación, ¿sí? Entonces aquí yo lo que les sugiero es que evitemos caer en la impaciencia, porque la impaciencia nos impide ver. Y entonces lo que nos pasa a los seres humanos es que queremos hacer cambios antes de saber cómo es el territorio, ¿sí? Es como tener una pieza oscura, completamente desordenada, y querer ordenarla sin siquiera haber visto dónde están las cosas. Entonces te vas a tropezar, te vas a caer, vas a chocar con las cosas, te vas a lesionar, no vas a llegar a ninguna parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a observar y descubrimos cosas que no nos gustan, nos ponemos impacientes con nosotros mismos y nos empezamos a castigar. Descubrimos que había algo en nosotros que no era tan bonito y entonces nos criticamos, nos latigamos, nos fustigamos, queremos ponernos penitencia por lo que hemos hecho, creyendo que si nos castigamos lo suficiente, entonces vamos a cambiar. Que si nos presionamos lo suficiente, que si nos culpamos lo suficiente, que si nos avergonzamos lo suficiente, entonces con eso fuésemos a conseguir un cambio. Eso sería entrar en la pieza oscura y querer ordenar todo sin poder ver nada. Sin embargo, cuando tú te quedas quieto en la oscuridad, claro, vas a empezar a ver la oscuridad. Y la oscuridad no se ve bonita allá adentro. Vas a ver que en ti hay violencia, que en ti hay miedo, que en ti hay cobardía, hay vanidad, hay orgullo, hay arrogancia, hay dolor, hay tristeza, hay impotencia, hay sensación de desamparo, hay soledad. Vas a empezar a ver lo que hay ahí, ¿sí? Pero si tú te quedas quieto sin hacer nada y solo puedes permanecer mirando, entonces tu vista se empieza a acostumbrar a la oscuridad. Y cuando ya puedes empezar a ver mejor, entonces es muy fácil ordenar, se vuelve algo natural. Simplemente es pararse, tomar una cosa, cambiarla de lugar, no hay apuro, ¿no? Pero eso solo va a ocurrir si aprendes a permanecer sin hacer nada en la oscuridad, ¿sí? En medio de la oscuridad y del caos, aprender a estar tranquilo. Ese es uno de los mayores logros que un ser humano puede tener, poder mirar hacia su interior sin hacerse la guerra a sí mismo. Quizá es una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque nuestro ego es un mecanismo de autoagresión, básicamente. Cada eneatipo se agrede a sí mismo de distintas maneras. El eneatipo 1 se agrede a sí mismo tratando de hacerlo todo bien. Entonces se presiona y se lleva a un límite imposible. El eneatipo 2 se agrede a sí mismo creyéndose una persona ideal y mucho mejor de lo que realmente es. Entonces no le da espacio y no tiene compasión consigo mismo. Se autodesprecia. El eneatipo 3 se agrede a sí mismo presionándose en una vorágine de hacer, para lograrlo, para tener una buena mirada de los demás, para cumplir las expectativas. El eneatipo 4 se agrede a sí mismo imaginándose ser una cosa fea y despreciable. Entonces siempre está con una sensación de odio hacia sí mismo. En el caso del eneatipo 4 la autoagresión es muy evidente. El eneatipo 5 se agrede a sí mismo impidiéndose sentir, perdiéndose en la abstracción en la cabeza, y entonces de aquí hacia abajo es como si no pudiese respirar, no pudiese nutrirse, no pudiese tomar nada de lo que necesita, y entonces es solo una cabeza que piensa, como si se hubiese exiliado de sí mismo. El eneatipo 6 se agrede a sí mismo tratando de mantener todo bajo control, estando siempre alerta. Entonces, si estoy siempre alerta, no me va a pasar nada malo, ¿sí? El problema es que para poder estar alerta tengo que mantenerme con miedo. Entonces me provoco un estrés brutal, ¿no?
El eneatipo 7 se agrede a sí mismo. Es muy paradójica la agresión del eneatipo 7. Se agrede a sí mismo alejándose de la angustia buscando placer. Entonces entra en situaciones adictivas y destructivas, creyendo que está haciendo lo que realmente quiere. Entonces acaba descuidándose a sí mismo y se, ¿cómo se dice? Se autodestruye por descuido, se podría decir. Se pierde en la gula de placer aquí, placer allá, y no conecta con lo que realmente tiene que hacer y lo que desde la profundidad quiere hacer también. Se queda en una superficie que lo va poco a poco desgastando. El eneatipo 8 se agrede a sí mismo volviéndose insensible ante su necesidad de dulzura, de amor, y entonces cambia, es como si cambiara el amor y la necesidad de amar y ser amado por la satisfacción de los impulsos. Entonces se vuelve muy violento, muy rudo, muy extrovertido, muy enfocado en la acción y pierde el mundo interno. Es como si se castrara su ser espiritual, por decir así, y se convierte en una especie de guerrero muy fuerte. Y el eneatipo 9 se agrede a sí mismo olvidándose de sí mismo, entrando en una anestesia en la cual no me entero. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque tenemos miedo de permanecer en la oscuridad sin hacer nada. ¿Sí? Tenemos miedo de la oscuridad que hay adentro. Es como si creyésemos que al estar en la oscuridad va a saltar alguien y nos va a comer, nos va a atacar, nos va a destruir. Entonces, la meditación nos enseña a traer la mirada hacia adentro y permanecer quietos, sin agredernos, simplemente permanecer ahí. ¿Sí? Es como si estuviésemos en medio de una pesadilla y de pronto te das cuenta que estás en la pesadilla. Ah, esto es una pesadilla, no es la realidad. Ok, entonces estoy soñando que un vampiro viene a morderme, pero yo ya sé que es una pesadilla, entonces voy a dejar que el vampiro me muerda. Entonces tú sigues soñando y dejas que todo ocurra, que todo el proceso siga su curso. Entonces el vampiro salta, te muerde, ves cómo te cae la sangre por el cuello y tú sabes que es un sueño, entonces no pasa nada y puedes permanecer ahí quieto. Entonces meditar es exactamente lo mismo. Nos vamos a sentar, nos vamos a quedar inmóviles durante varios minutos y poco a poco van a empezar a aparecer sensaciones incómodas, ¿sí? Esas sensaciones incómodas es esa oscuridad que siempre evitamos. Al principio vamos a decir, "Oh, me duele el hombro, debe ser la postura". Pero a medida que practiquemos vamos a descubrir que el dolor del hombro en realidad es una emoción que está ahí. A lo mejor es miedo, a lo mejor es rabia. Vamos a descubrir que es una sensación incómoda, hay una emoción desagradable, pero tú ya sabes. Simplemente estoy observando la oscuridad, no tengo que hacer nada con esto, solo observar. Entonces empiezas a entender la emoción, empiezas a comprender lo que está ahí. Y si permaneces sin hacer nada, vas a empezar a tener real claridad de lo que te está pasando. Y cuando tienes claridad, puedes ordenar, ¿sí? Lo que solemos hacer nosotros es que sentimos eso que está ahí, sentimos la incomodidad, sentimos la oscuridad, y de inmediato queremos ordenarlo, sin comprender lo que nos pasa. Entonces damos palos de ciego, hacemos cualquier cosa. Y acabamos generando un conflicto en nuestras relaciones, acabamos generando un conflicto con nosotros, tomamos malas decisiones, etc. ¿Sí? Entonces meditar es algo así como detenerse para empezar a observar y entender lo que pasa ahí adentro. Porque la verdad es que entendemos muy poco de lo que pasa adentro. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y después de responder preguntas, vamos a ir a la meditación. Y les voy a enseñar cómo va a ser. O si quieren compartir algo también, alguna experiencia personal, está perfecto.